Muy buenos días, les saluda Marina Villalba, actuaria del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de Canindeyú. Iniciamos esta transmisión para la realización del sorteo ordinario de expedientes en presencia de la miembro de este tribunal, la magistrada Edith Martínez. Doy inicio al acto con la lectura del acta correspondiente. En la ciudad de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú, República del Paraguay, a los 21 días del mes de octubre del año 2021, siendo las 11 horas, en presencia de la miembro del Tribunal de Apelaciones, ante mí, la secretaria autorizante, a efecto de realizar el sorteo de los expedientes en estado de resolución, a fin de determinar el orden de votación de las cuestiones sometidas a la decisión de este tribunal. El resultado es el siguiente. El primer expediente a ser sorteado, caratulado, impugnación de la jueza civil, comercial, laboral de Salto del Guairá, abogada Silvia Cuevas, contra la recusación sin expresión de causa, presentada por el abogado Luis Fernando Estigarribia, en representación de Rafaeli S.R.L., en los autos Claudemir Kremer sobre convocatoria de acreedores. Ingresamos al bolillero, la bolilla número 1, que identifica al magistrado Gustavo Brites, luego la bolilla número 2, que identifica al magistrado Carlos Domínguez, y la bolilla número 3, que identifica a la magistrada Edith Martínez. Sorteada la bolilla número 1, el preopinante es el magistrado Gustavo Brites. Sorteamos ahora el miembro a quien corresponderá el segundo lugar en orden de votación. Número 2, al magistrado Carlos Domínguez, y por último la doctora Edith Martínez. El siguiente expediente, caratulado, impugnación de la jueza civil, comercial, laboral, de la niñez y de la adolescencia de Catuete, abogada Josefina Gunset, contra la separación de la jueza civil, comercial y laboral de Salto del Guairá, abogada Silvia Cuevas, en los autos Laercio Lara dos Santos contra Delmar Saurecin sobre cumplimiento de contrato. Ingresamos al bolillero, las bolillas número 2, que identifica al magistrado Carlos Domínguez, y la bolilla número 3, que identifica a la doctora Edith Martínez, excluyendo la bolilla número 1, que ya fue sorteada en el expediente anterior como propinante el doctor Gustavo Brites. Sorteada la bolilla número 3, la propinante es la doctora Edith Martínez. Sorteamos el segundo lugar en orden de votación con las bolillas número 1 y 2. Bolilla número 1, el segundo lugar corresponde al doctor Gustavo Brites. Y por último, el doctor Carlos Domínguez. El siguiente expediente a ser sorteado, caratulado, Paola Concepción Garrido González contra Ángel Junior Acosta Mesa y/o Estación de Servicios New Corona sobre demanda laboral por cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales. Integran el tribunal en este expediente los magistrados Gustavo Brites, Carlos Domínguez y Edith Martínez, y como el resultado de los sorteos anteriores resulta ser propinante automáticamente el doctor Carlos Domínguez en este expediente. Sorteamos ahora el segundo lugar en orden de votación. Bolilla número 1 corresponde al doctor Gustavo Brites y por último la doctora Edith Martínez. El siguiente expediente, caratulado, Credimerco S.A. contra Angelina Miltos de Enríquez sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo. Ingresamos al bolillero, la bolilla número 1, que identifica al magistrado Gustavo Brites, la bolilla número 2, que identifica al doctor Carlos Domínguez, y la bolilla número 3, que identifica a la doctora Edith Martínez. Sorteada la bolilla número 1, el propinante es el doctor Gustavo Brites. Sorteada la bolilla número 2, le sigue en orden de opinión del doctor Carlos Domínguez y por último la doctora Edith Martínez.
El siguiente expediente, caratulado Credi Merco S.A. contra Angelina Miltos de Enríquez sobre juicio ejecutivo. Ingresamos al bolillero las bolillas número 2, que corresponde al doctor Carlos Domínguez, y la bolilla número 3, que corresponde a la doctora Edith Martínez, y excluimos la bolilla número 1 en razón de que ya fue sorteada en el expediente anterior. Bolilla número 2, el preopinante es el doctor Carlos Domínguez. Le sigue en orden de votación, sorteada la bolilla número 3, la doctora Edith Martínez. Y por último, el doctor Gustavo Brites. El siguiente expediente, caratulado Regulación de honorarios profesionales del abogado Leandro González Delgadillo en los autos Pedro Candia Vargas contra Julio César Brites Villagra sobre juicio ejecutivo, y la regulación de honorarios en segunda instancia del abogado Leandro González Delgadillo en los autos Pedro Candia Vargas contra Julio César Brites Villagra sobre juicio ejecutivo. Como resultado de los sorteos anteriores, automáticamente corresponde la preopinión en estos autos a la doctora Edith Martínez. Sorteamos ahora el segundo lugar en orden de votación con las bolillas número 1 y 2. Sorteada la bolilla número 1, le sigue en orden de opinión del doctor Gustavo Brites y por último el doctor Carlos Domínguez. El siguiente expediente, caratulado Jorge Luis Galeano Fernández contra Enzo Ramón Zelaya sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo. Ingresamos al bolillero, la bolilla número 1 que identifica al magistrado Gustavo Brites, luego la bolilla número 2 que identifica al doctor Carlos Domínguez y la bolilla número 3 que en estos autos identifica al magistrado Claudio Martínez, miembro ad hoc. Sorteada la bolilla número 1, el propinante es el doctor Gustavo Brites. Sorteada la bolilla número 2, le sigue en orden de opinión del doctor Carlos Domínguez y por último el doctor Claudio Martínez. El siguiente expediente, caratulado impugnación del juez civil comercial laboral de la niñez y de la adolescencia de la ciudad de Curuguatú, abogado Víctor Darío Godoy, contra la recusación con expresión de causa presentada por el abogado Derlis Manuel Rodríguez Báez en los autos Pedro Reinaldo Kunz contra Paul Bastián Peiter y otros sobre interdicto de recobrar la posesión, acumulado con los autos Agrícola Rambo S.A. sobre interdicto de retener la posesión. Ingresamos al bolillero, la bolilla número 1 que corresponde al magistrado Claudio Martínez, miembro ad hoc en estos autos, la bolilla número 2 que corresponde al magistrado Carlos Domínguez y la bolilla número 3 que identifica a la magistrada Edith Martínez. Sorteada la bolilla número 1, la preopinión corresponde al doctor Claudio Martínez, miembro ad hoc. Sorteada la bolilla número 2, le sigue en orden de opinión el doctor Carlos Domínguez y por último la doctora Edith Martínez. Pasamos a sortear los expedientes que corresponden a la Secretaría Penal de este tribunal. El primer expediente, caratulado Ministerio Público contra Adolfo Abel Moreira Núñez sobre supuesto hecho punible de transgresión a la Ley 1340/88. Ingresamos al bolillero, la bolilla número 1 que identifica al magistrado Gustavo Brites, la bolilla número 2 que identifica al doctor Carlos Domínguez y la bolilla número 3 que identifica a la doctora Edith Martínez. Sorteada la bolilla número 1, la preopinión corresponde al doctor Gustavo Brites. Le sigue en orden de votación, sorteada la bolilla número 2, el doctor Carlos Domínguez y por último la doctora Edith Martínez.
El siguiente expediente, caratulado Ministerio Público contra Saint-Voix de Martín y otros sobre supuesto hecho punible de producción mediata de documentos públicos de contenido falso, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y frustración de la ejecución individual. Ingresamos al bolillero, la bolilla número 2, que identifica al magistrado Carlos Domínguez, y la bolilla número 3, que identifica a la doctora Edith Martínez, excluyendo la bolilla número 1, que identifica al doctor Gustavo Brites, en razón de que el magistrado ya fue sorteado como preopinante en el juicio anterior. Bolilla número 2, el preopinante es el doctor Carlos Domínguez. Sorteada la bolilla número 1, el segundo en orden de votación es el doctor Gustavo Brites y por último la doctora Edith Martínez. El tercer expediente, caratulado Ministerio Público contra Rubén Darío Cano Torres sobre supuesto hecho punible de homicidio doloso. La opinión recae en este caso automáticamente con la doctora Edith Martínez en razón de que el doctor Gustavo Brites y el doctor Carlos Domínguez ya fueron sorteados como preopinantes en el expediente anterior, en los expedientes anteriores. Sorteamos el segundo lugar en el orden de votación con las bolillas restantes. Le sigue en orden de opinión el doctor Carlos Domínguez y por último el doctor Gustavo Brites. El último expediente está caratulado Ministerio Público contra Ana Cristina Tejera Mieres sobre supuesto hecho punible contra el patrimonio, lesión de confianza y contra la prueba documental, producción de documentos no auténticos. Ingresamos al bolillero, la bolilla número 1, que identificará a la magistrada Guillermina González, miembro ad hoc del tribunal. La bolilla número 2, que identifica al doctor Carlos Domínguez. Y la bolilla número 3, que identifica a la magistrada Edith Martínez. Sorteada la bolilla número 3, la preopinante es la doctora Edith Martínez. Sorteada la bolilla número 1, le sigue en orden de votación la doctora Guillermina González y por último el magistrado Carlos Domínguez. Con lo que se da por terminado el acto, previa lectura y ratificación del contenido del acta, firma la miembro presente, ante mí certifico y doy fe, y damos también por finalizada esta transmisión. Muchas gracias.